de esta semana 6, que es el último, y que es una semana muy profunda. Yo sí les recomiendo que leamos nuevamente porque a mí me gustó mucho porque tiene mucha enseñanza. El tema es la historia universal conforme a la economía de Dios, la historia divina dentro de la historia humana que cumple el deseo del corazón del Señor de tener el nuevo hombre en realidad. Y aquí hay una palabra de Miqueas, que la tengo apuntada aquí, que dice: pero tú, oh Belén, Efrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús. Entonces, le damos gracias a Dios porque en el Antiguo Testamento el Señor Jesús estaba como es el Dios triuno, pues está desde el principio, desde Génesis y de antes de la eternidad también. Y por otro lado, en Oseas, que dice que el Señor con qué nos atrae, con cuerdas de hombre nos atrae, con lazos de amor. O sea que el Señor ahí nos tiene para que nosotros estemos con Él todo el tiempo. Por otro lado, en Mateo 4:19 dice: venid, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante la red, le siguieron. También tenemos en Juan 1:29, en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otro lado, en Efesios 2:15, que dice el apóstol Pablo: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces el Señor nos, aquí en Apocalipsis 5:9 dice: y tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombre de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Sé que ahí estamos incluidos nosotros, pues no nos apartaron, sino gracias a Dios estamos ahí, porque si hubiera sido en el Antiguo Testamento no tenemos parte. Somos de los gentiles y por lo tanto nada que ver. Pero gracias al Señor, el Señor ha venido a nosotros para que nosotros creamos. ¿Y qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este es parte del Apocalipsis ya. Esto aquí nos habla, porque ese es el fin que tenemos nosotros, llegar a la Nueva Jerusalén. Y si somos vencedores, vamos a estar, si somos el hijo varón, vamos a estar junto con él guerreando. Somos vencedores, vamos a estar también. Y si somos de la, de la rebusca también, algunos de la rebusca va a llegar todavía, va a ser salvo, pues va a llegar a la Nueva Jerusalén. O sea que el Señor no nos ha apartado en ningún momento, sino que tenemos que ser fieles con Él. Y entonces dice en Efesios 2:17, y vino y anunció la paz como evangelio. O sea que el evangelio principió. ¿Cuándo principió el evangelio a difundirse? Cuando el Señor Jesús subió al cielo. Después de su muerte, de su resurrección, Él subió al cielo. Ahí dice que en Apocalipsis dice que la flecha del caballo blanco había sido lanzada, pero fue el momento en que el Señor Jesucristo subió al cielo. En ese momento se lanzó la espada del evangelio. O sea que por eso es que este evangelio ha venido a nosotros también y lo que tenemos que proclamar. Entonces, este día 6, esta semana 6 es muy enorme, pues bien, está llena de tantas riquezas. Ayer estábamos compartiendo y nos dimos cuenta de que hay muchas cosas bien importantes. Entonces, dice que la historia universal conforme a la economía de Dios es una historia divina de la historia humana que cumple el deseo del corazón de Dios. O sea que es como algo externo que somos nosotros y adentro hay otra historia, como un núcleo divino. Entonces es lo que nosotros debemos de apreciar hoy. Entonces en el día 1 dice, este universo hay dos historias,
la historia del hombre y la historia humana, y la historia de Dios y la historia divina. O sea que los hermanos nos la ponen muy fácil aquí, porque yo en mi vida había visto eso, nunca. Pero los hermanos lo ponen aquí para que nosotros la podamos entender. Como ya lo vimos que en el Antiguo Testamento también explicaban las Escrituras. O sea que de esto debemos de aceptar que alguien me explique, dijo el eunuco a Felipe, ¿verdad? Si no hay quien me explique, ¿cómo voy a entender? Así que esa es se cumple la Biblia en nosotros. Dice que la primera es como una cáscara exterior y la segunda como una cáscara del núcleo dentro del cascarón. O sea que nosotros somos un cascarón, pero tenemos algo adentro. Así como el Señor Jesús cuando en el Getsemaní fue transfigurado, se transfiguró, de él emergió aquella divinidad que no se podía ver en la carne, que sin pecado, pues la carne de él. Entonces esta historia divina dentro de la historia humana es revelada detalladamente en la Biblia, dice aquí, y es todo los pasajes que leímos anteriormente. Entonces, pero es necesario que veamos esta historia, esta eternidad pasada, con una preparación para su mover, para la unión con el hombre. O sea que nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha llamado para esta unión indisoluble. Esta unión se hizo y nunca más se volverá a desatar este nudo, porque es para siempre. O sea que esta historia principia con el Dios eterno y con su plan para nosotros. Esta economía que Dios quiere forjarse en el hombre, quiere que nosotros estemos machacados, el hierro es machacado cuando se forja, el herrero con el calor y el hierro y el yunque y el martillo lo forja hasta volverlo algo vistoso, pues algo ornamental. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, porque esta vida, el suministro de vida y todo para el hombre y para que nosotros seamos su expresión. O sea que Él quiere que Él nos crea su imagen y semejanza para que seamos su expresión. Entonces, por aquí tengo esta historia del Dios en el hombre, comenzó con la encarnación. O sea que tuvo todo este proceso humano que el Señor tuvo, ahí principia la historia nuestra, la historia de Dios en nosotros, la historia de Dios en nosotros. Comienza pues para nosotros con la encarnación y continúa con todos los procesos del vivir humano, todo el proceso que tuvo el Señor en la tierra, de sus años de predicación, de sus años de paso por la tierra, sus enseñanzas, su apostolado que tuvo. Después viene la crucifixión, después viene la resurrección y por último la ascensión. Lo último que para nosotros, pero ahí principia su ministerio en el cielo junto al Padre, porque Él va a administrar todas las, todas las riquezas que tiene el Padre para nosotros. O sea que estas dice que son las cuerdas del hombre que nos han atraído con lazo de amor, porque qué amor dio el Señor para que se crucificara y se sacrificara por nosotros. Este amor, estos son los lazos de amor y por eso es que nosotros estamos ahí. Y esas son las cuerdas del hombre, porque el hombre murió, pero el hombre Dios. Entonces nosotros únicamente tenemos que decirle amén. Entonces, historia divina, dice, el mover de Dios en el hombre se halla con Cristo. O sea que el mover de Dios en el hombre se halla con Cristo. O sea que todo nuestro mover, todo el mover de Dios con nosotros está en Cristo, porque Cristo es la total la corporificación de las deidades. O sea que en él habita toda la deidad. Y este Dios hombre, quien es el prototipo, o sea que es un ejemplo que tenemos nosotros, que redunda ¿qué? Que se crea el nuevo hombre. ¿Para qué? Como hablamos allá al principio, con una consumación en la Nueva Jerusalén. O sea que el propósito, hay que entenderlo, que el propósito de Dios primero es predicar el Evangelio, ser testimonio. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en la Nueva Jerusalén. O sea que ese es un proceso que tenemos que llevar nosotros también, ya sea que estemos vivos o muertos, en algún momento si morimos y estamos bien, vamos a ser resucitados con Él. Entonces el gran Dios hombre, el cumplimiento máximo de la economía eterna de Dios. O sea que cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, ahí va a terminar la historia para nosotros como seres humanos y parte del sufrimiento. Pero
Dice que por medio de esta encarnación y Cristo y su vida humano, Cristo introduce al Dios infinito dentro del hombre finito. O sea que es lo que nosotros hemos experimentado y somos, es lo que somos nosotros, que tenemos un Dios infinito dentro de un hombre finito y corrupto, de una carne de pecado. Pero Él unió y mezcló a este Dios con el hombre tripartito. Dios permitió esto, algo inconcebible, algo que no se puede entender en forma de raciocinio ni filosófico, sino que a través del Espíritu. Entonces el Espíritu es el que da vida, que nos da vida, y es el Espíritu que es avivado en nosotros para que podamos entender esto. Nosotros tenemos que entenderlo en el Espíritu y decirle amén. Entonces, Él se expresó, dice, en su humanidad al Dios inmensurable en sus ricos atributos mediante sus virtudes aromáticas. Él vino con todo. Él no dejó nada afuera. Él vino con todo. Entonces, por otro lado, dice que ¿qué significa la crucifixión de Cristo? La crucifixión de Cristo lo que significa que es una muerte sustitutiva, una muerte vicaria. Él no tenía por qué morir, pero Él vino a morir por nosotros. Entonces Él vino a sacrificarse por nosotros. Él dio su vida y su sangre por nosotros. Fuimos sustituidos en Él. Esta muerte vicaria, esta muerte toda inclusiva. Esta redención jurídica es donde se da la redención jurídica. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, sí, te acepto como mi Dios y Salvador, esta es la redención jurídica. Ya después, lo que estamos haciendo hoy es la salvación orgánica. Entonces, ¿qué puso fin a la vieja creación? Porque ahí terminó todo el Nuevo Testamento, ahí quedó sepultado. Entonces, ¿qué solucionó? Todos nuestros problemas. Ya no tenemos problemas, únicamente estar con Él, ir a Él. En su crucifixión terminó todo, porque Él dio su vida por esto. Entonces, en primer lugar, redimió todas las cosas creadas por Dios y que habían caído en pecado. Él crió el nuevo hombre en su elemento divino. O sea que el nuevo hombre somos nosotros como el hombre corporativo, como elemento de Él. Y Él liberó su vida divina del cascarón de su humanidad. O sea que al morir Él liberó su vida natural para ser el Dios que es. Entonces, ¿qué pasó en su resurrección? Cristo fue engendrado como el Hijo primogénito. Entonces, que Dios así le dijo. Está en Hechos 13:33 y Romanos 1:4, 8 al 29. Él llegó a ser el espíritu vivificante que ha venido a nosotros. Este espíritu de vida que nos da vida y regeneró a millones de personas, por supuesto. Él ascendió a los cielos y luego, ¿qué? Descendió como el Espíritu para producir la iglesia como un solo y nuevo hombre con miras a la expresión corporativa de Dios. O sea que todo este proceso tuvo, ¿qué? Para que Él viniera como espíritu vivificante, y la iglesia fuera producida. Y todo esto lo dijo el apóstol Pablo, pues él lo dijo porque Él lo confirmó. Entonces la iglesia como realidad del nuevo hombre también es parte de la historia divina. O sea que este nuevo hombre es parte de la historia divina, no es nuestra historia. Es la historia divina, pero esa historia ha venido a nosotros. Esta historia intrínseca, lo que está metido entre nosotros como misterio divino dentro de nuestra historia humana. O sea que seguimos el cascarón, que viene la historia divina, viene esta vida a nosotros. Entonces, esto, dice Cristo, volverá a sus vencedores como su ejército, cuando ya estemos en, en el, al final de la gran tribulación, para derrotar al anticristo y su ejército. Estos son los vencedores, los hijos, el hijo varón. Los, los vencedores son el hijo varón, van a pelear con él. Y pues, por supuesto, después de esto va a reinar, él por 1000 años va a reinar, y Satanás va a ir al lago de fuego por 1000 años. Ahí va a estar, en el lago de fuego. Entonces, por último, habla aquí el hermano, no tal vez por último, pero lo último que yo tengo aquí, que ese con Pedro fue el ministerio de la pesca. Pablo llevó el ministerio de la edificación,
y Juan el ministerio remendador. Entonces, desde el deseo del corazón del Señor es tener un solo y nuevo hombre a través de esta predicación de este evangelio eterno que viene a nosotros. Y entonces lo que el Señor quiere es que con la historia divina tenemos la nueva creación. Este nuevo hombre, ¿qué? Con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, con una nueva vida, con una nueva naturaleza, con una nueva historia y una nueva consumación. O sea que simplemente tenemos eso. A eso llegamos con un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva historia. O sea que la historia se está escribiendo en nosotros, la historia divina viene a nosotros para que dice que nosotros, la historia de Dios en el hombre, que haya transcurrido de la encarnación hasta su ascensión. Esta es la historia de la encarnación del Señor. Él llegó a ser este espíritu vivificante que viene a nosotros. Este espíritu vivificante, por eso es que estamos aquí. Entonces, ¿de qué consta? Dice, después de venir Él a morar con nosotros mediante la salvación orgánica de Dios, ¿de qué consta de? La regeneración para nosotros, la santificación, la renovación, la transformación, la conformación y la glorificación. Ahora, ¿con miras a qué? Para introducirles en la plena realidad del nuevo hombre. Entonces, nosotros nacimos en la historia humana, pero hemos renacido. O sea que aquí se explica otra vez un resumen. Hemos sido regenerados en la historia divina. Si nuestro vivir se halla en el mundo, estamos viviendo en la historia humana. Pero si vivimos en la iglesia como realidad del nuevo hombre, estamos viviendo en la iglesia divina. En la iglesia, en la vida de iglesia, la historia de Dios es nuestra historia. Amén. Ahora estas dos partes, Dios y nosotros, tenemos una misma historia. O sea que yo al principio les dije, hermanos, que esta semana 6, a mí me pareció muy, muy interesante porque tiene muchas de las enseñanzas que nos han dado, pero que a uno, o sea, a mí, por ejemplo, me lo dicen, y claro, en algo, pues lo dice uno y a mí se me olvida, pues, o le pierde uno, pero aquí está escrito. O sea que yo les recomiendo, hermanos, que si no lo leyeron, háganlo, y si no, pues ténganlo ahí en algún momento que puedan ustedes compartirlo, porque esto es de compartirlo. Esto es algo muy profundo. Esto del ministerio que nos ha dado, cosas muy profundas que nosotros podemos compartirla a las personas que son buscadoras o aquellas que nosotros podemos predicarle el evangelio de esta forma, es algo contundente. ¿Por qué? Porque es cierto y viene del Espíritu. Amén, hermanos. Divina dentro de la historia humana. Esta semana nos habla de esa historia divina y nos habla de todo lo que el Señor hizo desde su encarnación, su muerte, su resurrección, cuando llegó a ser el Espíritu vivificante, a todo lo que conforma la era de la gracia y al final nos lleva a la mezcla de la Nueva Jerusalén. Pero me gusta algo que el hermano compartía en estos últimos días y es que realmente el deseo de Dios es el nuevo hombre. Él anhela el nuevo hombre y por eso es que se introdujo en la humanidad, porque su anhelo era tener una persona que lo expresara. Este nuevo hombre fue creado por él, fue creado en la cruz, ahí se le dio origen y hoy nos incluyó dentro de este nuevo hombre, pero la realidad de este nuevo hombre es Cristo mismo. Quiere decir que no hay nada natural, no hay nada humano, sino Cristo es el todo en este nuevo hombre. Y también una de las cosas que me gustaron mucho fue que el hermano decía de que hoy nosotros debemos de vivir en la historia divina. Y eso tiene mucho significado porque nosotros la mayoría de veces vivimos en nuestro hombre natural, vivimos en la historia humana y dependemos de las circunstancias de la historia humana y de todo lo que está sucediendo alrededor de la historia humana. Pero de verdad el Señor anhela que podamos vivir por esta historia, ¿verdad? ¿En qué parte de historia iremos ahorita en la vida divina, verdad? Y eso tiene mucho significado porque tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios, ¿verdad? No podemos despejarnos de nuestra relación con Dios, sino que cada día nuestra relación con Él debe de ir creciendo. No podemos retroceder, hacernos para atrás o quedarnos estancados, porque
En la medida que nosotros nos estancamos, nuestra vida va quedando fuera de esta historia divina, ¿verdad? Al final de todo este tiempo y esta era, el Señor vendrá y tendrá su novia, tendrá su esposa preparada completamente y nosotros podemos quedar fuera de esa historia divina. No quiero decir que perdamos la salvación, pero podemos quedar fuera de lo que Dios está ejerciendo en su historia divina. Gracias al Señor que Él nos mostró la iglesia y nos introdujo en la iglesia. Ahora debemos de vivir la vida de iglesia de una manera correcta y adecuada, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de ser parte de esta historia divina o podemos seguir viviendo la historia humana, ¿verdad? Siendo vana y no teniendo sentido ni significado, porque de verdad la historia humana no tiene guerras, hambres, políticos malos, corrupción, o sea, la historia humana es terrible. Sin la historia divina no habría sentido para el universo, ¿verdad? Realmente Dios le pone orden a nuestra vida y a través de su historia, que es la historia de Dios con el hombre, este romance maravilloso le da sentido completamente a nuestra vida. Entonces, que hoy podamos nosotros volvernos a esta historia divina y vivir en esa historia divina. Amén. 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 En el libro de Mateo, en el capítulo 21, discute mucho dos parábolas que el Señor les muestra a los fariseos y es con respecto a la transferencia de la primogenitura. La primera parábola es de un hombre que tenía dos hijos y el Señor les cuenta que este hombre mandó a uno de sus hijos a que fuera a trabajar a la viña y él le dijo que no quería, pero después de decirle esto, él fue a trabajar y luego le dijo al segundo que fuera y él le dijo que sí, que iba a ir, pero él no fue. Entonces él les pregunta que quién de los dos había hecho la voluntad de su padre y ellos le responden que el primero. Entonces el Señor les muestra que esta parábola hace alusión al pueblo de Israel y a los gentiles que somos nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos el primer hijo, el que primeramente no tenía la cultura o la voluntad de ser llamado para trabajar o para laborar en cuanto al Señor, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia nos ha permitido que nosotros formemos parte de esta primogenitura. Y el hermano Jorge mencionaba algo acerca de esto, y es que el Señor por medio de su venida nos ha incluido eh, esta primogenitura y nos ha hecho parte de su propósito. Pero también luego muestra otra parábola y es acerca de un hombre que hizo, de un hombre que tenía una viña y le dice, le manda a sus siervos a pedir a los esclavos que le brindan cuenta de lo que habían trabajado, pero ellos mataron a los primeros. Luego él mandó a otros siervos y lo volvieron a matar. Luego él mandó a su hijo y pensando que iban a respetar lo que por ser su hijo, pero también lo mataron creyendo que podían tener heredad de esto. Al final el, el dueño de la viña los despide y contrata nuevos, pero eso también hace alusión con respecto a que los israelitas rechazaron la heredad que el Señor les había dado y por eso el Señor nos dio a nosotros la oportunidad de heredar el reino de Dios. Pero hay algo que me impresionó mucho y es que ciertamente nosotros ahora podemos heredarlo, pero debemos tener cuidado porque a veces creemos que como el Señor ya nos ha dado la heredad, ya tenemos, ya somos parte, entonces ya no tenemos que hacer nada más, ¿verdad? Pero realmente esto es equivocado porque nosotros necesitamos laborar. Ciertamente nuestro esfuerzo no es necesario, pero necesitamos abrirnos al Señor para que por medio de esto Él pueda laborar en nosotros y podamos ser aptos, porque ciertamente nosotros formamos parte, pero no hemos sido capacitados completamente. El Señor necesita que seamos capacitados, necesita personas que sean aptas de heredar el reino de los cielos. Y por último, disfrutaba mucho unos versículos del capítulo 22 y habla acerca del amor. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el grande y primer mandamiento. Me impresiona mucho este mandamiento porque nuestro corazón es muy limitado. Ciertamente no podemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas, ni con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma, porque aún hay muchas cosas a las que amamos más que el Señor, muchas cosas que no nos permiten amar al Señor completamente. Pero luego Él da un segundo mandamiento, dice, amarás a tu prójimo como a ti. Esto también me impresionó mucho porque no solamente nos cuesta amar al Señor, sino que también tenemos que amar a nuestro prójimo, y esto nos cuesta aún más. Pero el hermano en la nota explica que esto es porque el espíritu del reino es el amor. Esto es realmente impresionante. Nosotros somos tan vastos, tan pobres en nuestro amor, y el Señor tiene un amor tan grande y tan maravilloso. Necesitamos aprender a amar. Este es el más grande mandamiento del Señor. Pero luego él les hace una pregunta y le dice, ¿qué pensáis acerca del Cristo? Y esta pregunta es porque solamente en Cristo podemos amar. Y él le dice, ¿de quién es hijo? Y ellos le dijeron de David. Pero dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Entonces, esto nos muestra que si nosotros solamente conocemos la ley, nosotros podemos ver al Señor como hijo de hombre. Y el Señor como hijo de hombre es hijo de David. Pero el Señor en el Espíritu es el Cristo. Y solamente si nosotros lo vemos en el Espíritu como el Cristo, nosotros podemos amar. Necesitamos el amor del Señor para poder amar al Señor, pero también para poder amar al prójimo. Y esto es para poder formar parte del reino de los cielos. Amén. Entonces, esta semana habla de eso. Primero, que necesitamos ver qué tal historia está sucediendo, que Dios tuvo algo en su corazón desde la eternidad pasada y terminará en la Nueva Jerusalén, donde no se ve diferencia alguna entre cada uno de los participantes o los miembros. Todos son iguales, no hay diferencia, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, lo cual hace alusión a ese crecimiento tal donde no hay ningún asunto que nos separe, ¿verdad? Hoy día nos separan muchas cosas, ¿verdad? Si tengo la barba, si no tengo barba, si nos reunimos presencial, si no nos reunimos presencial, si tomamos la palabra santa, si no lo tomamos la palabra santa, tantas cosas que están en nuestra mente caminando como muchos carritos, ¿verdad? Y muchas ideas van y vienen. Entonces, hermanos, hay una historia que se está llevando a cabo. Esta historia divina está sucediendo en nuestro interior, pero necesitamos ver que Dios está trabajando. Recordaba el estudio Vida de Esther, donde nos muestra a Dios actuando de una manera oculta, sutil, que no se ve en primer plano, pero siempre estuvo guardando al pueblo de Israel, siempre estuvo intercediendo por ellos, escuchando su clamor. Entonces hoy día esta historia divina se está llevando a cabo, pero se puede también llevar a cabo en cada uno de nosotros, pero requiere nuestra cooperación, el tornar la mente de la carne al espíritu. El ejercicio que es muy importante y es vital para que tengamos tal experiencia, para que tengamos tal participación. Entonces, creo que esto es una de las cosas que más me llamó la atención en esta semana. Y pues toca, como les digo, muchos puntos muy, muy importantes e interesantes, pero me quedo con esto, ¿verdad? Que es necesario que lleguemos a distinguir, a discernir que está sucediendo esta historia dentro de nosotros, pero está oculta, está encerrada y necesita ser abierta. Necesitamos participar de ello y colaborar con el Señor, pues dándonos a Él, sacando el tiempo, rindiendo nuestra voluntad al Señor. Pero muy importante, hábitos como leer la palabra. Tenemos un ministerio maravilloso, revelaciones muy elevadas. Sin embargo, necesitamos el elemento del Espíritu y el elemento divino para que toda esta información, toda esta revelación que alguien ha recibido, también llegue a ser nuestra revelación.
más allá que solo información, que solo conocimiento sin sustancia. Necesitamos la palabra del Señor, necesitamos invocarlo mucho, necesitamos entrar en oración. Todo eso hace que estemos abiertos y disponibles para lo que el Señor quiera hacer. Amén. Termino yo acá, no sé si alguien más quisiera compartirnos algo. Compartió el hermano que está en el avivamiento acerca de esta cáscara que fue quebrada. Y cuando esta cáscara fue quebrada, la vida del Señor pudo surgir. Hoy en día nosotros tenemos esta vida divina dentro de nosotros, pero veíamos ayer en el repaso lo importante que es tomar la decisión de vivir en esta vida divina o vivir únicamente por nuestra vida humana, porque pues nosotros nacimos con esta vida humana, pero por medio de la muerte del Señor, hoy tenemos la vida divina y eso es maravilloso, saber que en nosotros está esta vida maravillosa. Y alabo al Señor porque por medio de su muerte, su resurrección, ¿verdad? Hoy nosotros podemos disfrutar de Él, pero sí depende de nosotros si nosotros queremos vivir por esta vida divina o si queremos vivir únicamente por nuestra vida humana. Esto fue algo que me expuso, ¿verdad? Esta decisión, esta voluntad que yo debo de tener. Y alabado sea el Señor porque pues aún nosotros podemos tomar esta decisión, ¿verdad? Nosotros somos los que decidimos si queremos permanecer en nuestro espíritu o simplemente pues vivir una vida humana. Amén. Amén.